Bueno, pues yo me presento, soy José Ángel García Algaba, soy residente de primer año de medicina intensiva del Hospital 12 de Octubre. Aquí os dejo mi número de contacto por si tenéis alguna duda o lo que necesitéis. De todas formas, luego podemos hablar si tenéis alguna duda más específica. Y bueno, yo el año pasado estuve aquí en las charlas y había muy poco de UCI, había muy poco de medicina intensiva, entonces yo dije que iba a venir el año siguiente a hablar un poquito de lo que es la medicina intensiva en general y un poco de mi hospital que al final elegí. Y no quiero hacer una charla muy desenfadada, no quiero centrarme mucho en mi hospital, ni mucho menos, porque al final el hospital es algo que tendréis que valorarlo vosotros, tendréis que preguntar mucho. Entonces, pues hacerlo un poquito dinámico, ¿vale? Y que no sea muy aburrido, no sea muy tostón. Bueno, medicina intensiva, supongo que si estáis aquí os habréis informado un poquito de qué es lo que tratamos. Es una especialidad multidisciplinar en donde vamos a ver absolutamente de todo. Es una especialidad que agrupa muchas especialidades, ¿vale? Tenemos neurología, nefrología, cardiología, muchísimas técnicas, que es algo que yo no conocía tanto cuando me empecé a informar de medicina intensiva. Hacemos muchas cosas, hacemos muchos procedimientos, no a nivel quirúrgico, pero sí a lo que es a nivel de técnicas como coger centrales, lo que os imaginéis, pericardiocentesis, cosas muy chulas, que si os gusta un poco lo que es el toqueteo y el manejo, pues esta especialidad os lo va a dar, ¿vale? Neumología. Nuestros pacientes casi todos están intubados, están conectados a un respirador, tenemos que manejar muy bien la patología neumológica y luego infecciosas, que es algo que se nos olvida. Nosotros tenemos pacientes que están infectados de 10.000 tipos de bacterias multiresistentes, tenemos que estar completamente actualizados con lo que es todo tipo de bacterias multiresistentes que salen y de los antibióticos que prácticamente todos los años salen y tenemos que estar día a día con ello, ¿vale? Entonces, como digo, pues la medicina intensiva es una especialidad que agrupa muchas especialidades y que no te puedes quedar nunca con ninguna, ¿de acuerdo? Bien, hablando un poquito más de mi hospital, esto es algo que, como digo, es mi hospital, tendréis que preguntar en todos los que os estéis interesados, porque esto cambia muchísimo. Normalmente en los hospitales más pequeñitos hay una UCI polivalente, que es la que se va a encargar absolutamente de todo y que va a tener todo tipo de pacientes, los que os imaginéis que se hayan puesto malos, ¿vale? Y en mi hospital, sin embargo, tenemos 3 tipos de UCIs distintas, ¿vale? Tenemos la UCI bloque C, la UCI bloque D y la UCITE, ¿vale? La UCI de trauma, ¿de acuerdo? La UCI C es lo que llamaríamos una polivalente, es un bloque que agrupa todo tipo, ya digo, de pacientes, que os imaginéis, pues hemorragias subaracnoideas, neumonías, ECMOs, lo que os hagáis una idea. Luego tenemos el bloque D, que el bloque D son postoperados cardíacos. Cuando salen de una cirugía cardíaca vienen con nosotros, ¿de acuerdo? Nosotros nos encargamos de extubarlos y de estabilizarlos, ¿de acuerdo? Normalmente son pacientes que pueden hacer complicaciones muy, muy graves y pues necesitan un manejo muy estrecho. Normalmente suelen ir bien las cirugías y todo van bien, pero de vez en cuando necesitan ser reintervenidos, entonces necesitan unas horas, es como una REA, para que os hagáis una idea, de solamente postoperados cardíacos, ¿vale? Y luego tenemos lo que es nuestro buque insignia, que es la UCI de trauma, ¿vale? Aquí en Madrid somos referencia nacional de la UCI de trauma, muchísimos rotantes de muchos hospitales que también tendréis que preguntar en otros hospitales que os forméis, que muchas veces venís con nosotros a rotar, lo que es la UCI de politrauma, ¿de acuerdo? Tenemos una UCI muy bien montada, que además es la UCI que se encarga del servicio de urgencias. Los pacientes que se ponen malos en el hospital se llama a la UCI C, y los pacientes que se ponen malos en la urgencia o que venimos a algún tráfico, que vienen preavisados y demás, van a la UCITE, ¿de acuerdo? Es una de las UCIs de alta complejidad que manejamos y que es una maravilla, es increíble. Si os gusta esto, habrá una jornada de puertas abiertas donde os la van a enseñar seguro y yo recomiendo que la vayáis a ver si estáis interesados en el 12 de octubre, ¿de acuerdo? El busca de paradas lo llevamos nosotros, siempre que no sea de la planta de cardiología, que esto es una pregunta muy típica que hay que hacer, quién lleva el busca de paradas, quién tal, pues el busca de paradas, salvo en pediatría, que lo lleva la UCI pediátrica, en la UCI, en el hospital lo llevamos nosotros, en urgencia nosotros, y la unidad coronaria o si la parada es de cardiología, lo va a llevar cardiología, pero si no, nos encargamos nosotros de ello. Bien, rotaciones. Lo mismo os digo, esto es algo que depende mucho de vuestro hospital. Las rotaciones no cambian mucho en sí, porque al final tenemos que rotar por todo. Esto al principio es un poco molesto, porque al final pues tenemos que pasar por todos los servicios y tenemos que ver muchas cosas, pero esto es algo que tendréis que informaros de vuestro hospital, porque hay hospitales que no se rota por urgencias y sin embargo nosotros sí que estamos 2 meses. Esto es algo que tendréis que, ya digo, informaros muy bien de cuando preguntéis. Así a grosso modo, en nuestro hospital
El R1 se alarga un poco, como digo yo, porque nosotros empezamos, esta es mi rotación, ¿vale? Medicina interna, neumología, urgencias, cardio, que incluye ecocardios, nefrología, neurología, anestesia y radiología. Siempre un poco aplicado a la parte más crítica. Por ejemplo, en neurología vamos a lo que es parte de interconsultas y unidad de ictus, no vamos a la planta de neurología, ¿vale? Esto es más o menos hasta mitad de R2, ¿de acuerdo? Luego ya lo que te queda de R2 hasta llegar a R3 te vas a la UCI y ya vas a empezar a rotar ya ya empieza lo que es tu recorrido en las distintas UCIs, ¿de acuerdo? Como digo, este orden es el mío. Por ejemplo, mis coRs de UCI, pues alguno empezó por neumo, el otro también empezó por medicina interna, pero el orden es distinto, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto ya digo que tendréis que preguntarlo porque cambia. Yo tengo muchos amigos de UCI en otros hospitales y, por ejemplo, no tienen urgencias y comen más neumología, ¿vale? Esto es algo que, bueno. Además, el año que viene si entráis en el 12 de octubre, hay 4 residentes, hay un residente más. Y esto se va a modificar porque se quiere meter también un mes de, por ejemplo, de hematología. Ahora os contaré un poco el porqué. Entonces, esto está abierto a cambios, esto posiblemente cambie, pero que os hagáis una idea que más o menos es primer año y medio rotando por todos los lugares y luego ya empezáis lo que es en la UCI como tal. ¿No tenemos contacto con la UCI hasta entonces? No, porque, por ejemplo, ya cuando a mediados de R1 empezamos a hacer guardias de UCI. Empezamos a quitar de urgencias, que ahora lo contaré más adelante, y empezamos con las guardias de UCI. Y ahí es realmente lo que está lo guay. Esto también cambia. Por ejemplo, en La Paz empiezan con las guardias de UCI desde el primer momento. Están alternando UCI y urgencias. Esto es algo que tendréis también, como ya lo he dicho 1000 veces, preguntar y preguntar y preguntar, ¿vale? Luego, de R3, UCI-T, UCI-D, UCI-C, 4 mesecitos en cada UCI, se va rotando. De R4 volvemos de Erasmus, volvemos a irnos a la unidad nos vamos a la unidad coronaria a rotar. UCI pediátrica, que en algunos hospitales tampoco se rota por ahí, sobre todo si no hay UCI pediátrica. Esta hospitalaria, nos vamos un mes con el SAMUR, ¿vale? Rotación externa son 2 meses. En nuestro hospital te dejan rotar por donde tú quieras, por poneros ejemplo. Mi R3 se va a Toronto, mi R4 se fue a Australia. Entonces, te dejan rotar donde quieras. Esto en otros hospitales tampoco es así porque te obligan a rotar en un hospital para asegurarse de que ves cierta patología, ¿de acuerdo? Esto es algo también que tenéis que preguntar. Luego tenemos un par de meses en la unidad de infecciosas. Nuestra UCI se lleva nuestras infecciosas, es decir, en nuestro hospital tenemos una unidad de infecciosas que controla todo el hospital y luego tenemos una unidad de infecciosas que se lleva solamente la UCI, se lleva los críticos, ¿vale? Que es intensivista la que se encarga de ello. Y trasplante, también estamos ahí atentos a los trasplantes, que también lo contaré ahora porque he puesto esto. Y luego lo que te quede de R4, UCI, ya por las distintas UCIs donde te toque, porque esto va como una rueda. Y luego de R5 volvemos otra vez a las UCIs y ya para que termine la residencia, ¿vale? Guardias. Bueno, pues ¿se libran las guardias? Gran pregunta. Sí, aquí en Madrid en todos los lugares, salvo que hagáis alguna quirúrgica y demás, sí, incluidos los sábados y los domingos. Se libra el lunes. Medicina interna, por ejemplo, cuando estuve rotando, los sábados no te dejaban librar los lunes, sino que lo librabas el viernes, se libraban en diferido. Pero las guardias se libran. ¿Se hacen guardias en puerta de urgencia? Esto tenéis que preguntarlo. Sí, se hacen. Hasta mitad de R2 a nosotros nos obligan. Por ejemplo, en anestesia eso no pasa. En anestesia ya hay compañeros míos que están dejando de hacer guardias de puerta de urgencias. ¿Son malas las puertas de urgencia? Muchísimo. En mi hospital las guardias de urgencia son muy malas, ¿vale? De hecho, posiblemente es el hospital con peores guardias de todo Madrid. Eso es algo que tendréis que valorar. Mi opinión, al final es 1 año y medio. No coge un hospital que os guste o que veáis que el programa formativo os mola porque las guardias de urgencia son malas, teniendo en cuenta que no dura 1 año y medio, pues eso tendréis que valorarlo vosotros, ¿vale? Pero son guardias muy malas. Se duerme como mucho 2 horas, para que os hagáis una idea, cuando se puede dormir, ¿vale? Porque no siempre se puede dormir. De hecho, se duerme en agosto, en diciembre y eso es casi impensable dormir, ¿vale? ¿Son malas las guardias del servicio? Estamos en una UCI. La posibilidad de que un paciente se nos ponga malo es altísima. Eso no quiere decir que sean todas malas. Son mejores que las de urgencias. Para mi opinión, son mejores que las de urgencia. Y depende de la UCI en la que estés. La de postoperados cardíacos son pacientes que están más o menos estables y que tú, si no hay nada raro, se te pone uno muy malo, pues te permiten cierto descanso, que te van a llamar por la noche para ajustar medicación, por un potasio, por lo típico, pero no es lo mismo que la UCI de trauma. La UCI de trauma cubre la urgencia y luego cubre todo el tema de los tráficos precipitados, tiroteados, lo que os hagáis una idea. Entonces, la UCI de trauma se aprende muchísimo a patología crítica y son guardias que la probabilidad de que te llamen es altísima. Entonces, ¿las guardias son malas? Sí.
Esto, como ya digo, hay que ponerlo en contexto. No es lo mismo donde te formes a donde acabes trabajando. Tendréis que valorar si os renta cuando estéis de residentes trabajar mucho, aprender mucho, o si ya de un primer momento os queréis ir a un hospital pequeño para tener guardias más tranquilas. Esto es totalmente aceptable y es algo que tendréis que valorarlo vosotros, ¿vale? ¿Se pueden cambiar guardias con facilidad? Sí, se pueden cambiar guardias. O sea, esto es algo que hay muchísimos 160 residentes en total. Creo que al principio entramos como 80. De hecho, al principio tenemos como, en mayo y abril, hay como 2 guardias de urgencia nada más, porque somos tantos residentes que no cubrimos de sobra la urgencia. Y normalmente, salvo que quieras vender los viernes, normalmente se puede cambiar y no hay problema. El tema de somos muchos residentes en este tipo de sentido, no hay mucho problema con esto, ¿vale? Bueno. UCI versus anestesia, la gran pregunta. Es algo que yo no conocía cuando empecé a preguntar la UCI y todo el mundo me decía, no hagas UCI, haz anestesia. Y yo no entiendo por qué, o sea, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Bueno, como ya os habréis informado, anestesia tiene la coletilla de anestesia y reanimación. Entonces hay muchos hospitales, y esto depende de la organización del hospital, y esto es algo que tendréis que preguntar, porque no hay una fórmula exacta. Depende del hospital, las competencias las llevará una especialidad u otra, ¿de acuerdo? Lo que yo ya sí que os recomiendo es que os hagáis la pregunta de ¿a mí me gusta el paciente crítico o a mí me gusta el quirófano? Porque meterte en anestesia por ver paciente crítico es un poco, yo lo veo un poco controvertido, porque al final en mi hospital los anestesistas rotan por las UCIs 6 meses nada más. Nosotros estamos con contacto de paciente crítico 5 años. Entonces la diferencia es abrumadora. Además, anestesia son 4 años, nosotros somos 5. Nosotros salimos no es que salgamos muy formados, que nosotros nos dedicamos únicamente al paciente crítico. Anestesia no, anestesia tiene que formarse en lo que es en otras competencias que tiene anestesia, unidad del dolor, la maternidad con el tema de epidurales, bloqueos y lo que es el quirófano. La gran mayoría de tiempo de anestesia se pasa en un quirófano. Entonces, preguntaros muy bien si os gusta esto, porque hacer anestesia solamente porque os gusten los críticos y no toleréis el quirófano, porque yo me lo planteé, pero a mí el quirófano no me gustaba. Entonces esto hay que tener mucho cuidado, porque la decisión puede ser, o sea, podéis equivocar, ¿eh? Igual al revés, no tenéis muy claro los críticos y os metís en UCI. Esto es algo que también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, esto tendréis que preguntarlo en el 12 de octubre. La REA del 12 de octubre no es una maravilla, no es como la del Gregorio Marañón. Por ejemplo, en el Gregorio Marañón los politraumas lo lleva anestesia. Y sin embargo, por ejemplo, en el Clínico San Carlos, creo que, si no me equivoco, no quiero meter la pata, pero creo que no hay ni REA, o sea, algo muy, muy poco. Igual que, por ejemplo, tendréis que preguntar, por ejemplo, en el Ramón y Cajal no hay maternidad, tienen que rotar en La Paz. Esto cambia con cada hospital y tendréis que preguntarlo mucho. Hay hospitales que el búsqueda de paradas cardiorrespiratorias la lleva anestesia y en el nuestro la llevamos nosotros, ¿vale? Entonces, pues bueno, tenéis que preguntarlo y tendréis que valorarlo. Aquí siempre está el gran debate de la calidad de vida. Es que anestesia me da más calidad de vida que UCI, efectivamente, pero tendréis que preguntaros si es que os estáis metiendo en anestesia por los críticos o por la calidad de vida. Es algo que tendréis que hablar con vosotros mismos, ¿vale? Bueno, ¿por qué elegí el 12 de octubre? Un poquito ya más personal hablando del hospital. El programa formativo me gustaban mucho las rotaciones que había, me gusta mucho la distribución que hay, porque te permite aprender muy bien la patología crítica, debido a que los politraumas los aprendes como aparte. Si estás 4 meses aprendiendo mucho politrauma, te empapas muchísimo y en la polivalente siempre va a haber patología muy variada, pero te da tiempo a aprender y a formarte sobre una patología un poquito más específica. Yo ahora mismo estoy haciendo guardias en lo que es la de postoperatorios cardíacos y me da mucho tiempo a estudiar, a centrarme en lo que es la patología cardíaca y poder ponerlo a prueba, porque tengo una continuidad muy grande con esos pacientes. Eso a mí me gustaba mucho, ¿vale? Las instalaciones hospitalarias, bueno, el hospital es completamente nuevo, no lleva ni 7 meses, eso tiene sus pros y sus contras, porque también está teniendo muchos problemas el tema de las camas de los residentes, tal, pero el hospital está muy bien, la UCI es muy avanzada, tenemos tecnología muy, muy avanzada y está muy chulo el hospital. Además son box que son únicos y nada que ver con el anterior hospital, ¿de acuerdo? Está muy bien. La jornada de puertas abiertas yo recomiendo que vayáis a verlas. Somos referencia a nivel nacional de muchas cosas, entre ellos pues de la UCI de politrauma, que vienen muchos compañeros a rotar con nosotros. También yo buscaba un hospital en donde me animase mucho a hacer docencia, a hacer investigación. Nuestro hospital te lo permite. Te permite que los adjuntos llevan muchos
te obligan, te incentivan mucho a que lleves a los distintos congresos, al europeo, al de aquí de Madrid, al nacional, a que lleves casos, a que hagas bases de datos, a que te intereses un poco por la patología que a ti te guste. La UCI puedes abarcar de lo que sea, te puedes centrar en infecciosas, te puedes centrar en el politrauma, te puedes centrar en el cuidado neurológico, en una parada cardiorrespiratoria, lo que os hagáis una idea, ¿vale? Y nuestro hospital pues tiene te da mucho carrete hacia eso, ¿vale? Alta calidad de atención médica, somos centro referente en trasplantes, en el 11 de octubre se realiza trasplantes de muchísimas vísceras y nosotros manejamos mucho el paciente los pacientes críticos que han ido mal, imaginaros un traumatismo craneoencefálico catastrófico, pues es la UCI lo que se encarga de preparar al paciente, de canularlo para empezar a mover el tema de la donación de órganos. Es algo que me gusta mucho y que tenemos adjuntos muy metidos en esto. De hecho, el coordinador de trasplantes es intensivista y estamos muy metidos en este mundo y que es un mundo a explorar muy, muy interesante, que yo no lo conocía y que lo estoy empezando a conocer ahora y me está llamando mucho la atención. De hecho, tú si te quieres involucrar puedes ir a hablar, pues, que por poneros ejemplo, pues una paciente con una ELA que quiere donar órganos y quiere empezar con su proceso de eutanasia, pues nosotros tenemos un contacto con ese tipo de pacientes. A mí eso me parece maravilloso y algo que yo no conocía que también pues, te aporta este hospital, ¿vale? Y luego, en relación con servicios de la UCI. Nuestra UCI tiene mucha relación con oncología y hematología, porque en estos hospitales se hacen terapias CAR-T, que en otros hospitales no se hacen, se ponen muchos ensayos clínicos y hay pacientes que se ponen muy malos. De hecho, hay pacientes incluso que ingresan en la UCI y se ponen el tratamiento en la UCI, porque pueden hacer síndrome de lisis tumorales, etcétera. Es decir, patología que, todo esto que ya habéis acabado de hacer en el MIR, patología que se ve, nosotros vemos esa patología. Hay muchas especialidades que esto lo vais a dejar de ver. Nosotros lo vemos porque son pacientes malos, ¿vale? Entonces, de hecho, está el nombre de la hematuci, que es como se llama, porque se hacen reuniones todas las semanas con pacientes problemáticos de este paciente se me puede poner malo, quiero que lo sepáis, ¿vale? Esto me parece muy interesante de nuestra UCI, ¿vale? Un poquito más personal. Pros y contras un poco de lo que es medicina intensiva a nivel general, ya no de mi UCI. Bueno, pues como pros, la cantidad de especialidades que agrupa, la patología, en un box tienes un neurológico, en un box una neumonía, en un box tienes un ECMO, en otro box tienes un hemofiltro porque lo que os imaginéis. Tratamos patología muy, muy diversa y que te permite tener un contacto con lo que es la medicina absoluta, ¿vale? Te hace pensar, algo que yo no quería un sota, caballo y rey, me gustaría que los pacientes con misma patología, hay unos que van muy bien, otros que van muy mal, entonces te hace pensar mucho, ¿de acuerdo? Luego, somos un servicio que está a nivel general bastante bien visto, porque la UCI es como el último escalón, ¿no?, del paciente. Si el paciente se pone malo, yo ya no sé qué hacer con él, ¿a quién llamo? Al último escalón que me queda, que es la UCI, ¿de acuerdo? La UCI es muy humana, sí, es algo que también que a mí me gusta mucho, el contacto con la familia y el paciente es muy, muy, muy bueno. Y luego ya como pros, que tampoco yo no lo valoraba mucho, pero ahora que cada vez lo valoro más, no tenemos consultas, a mí las consultas me aburrían mucho, nuestro servicio es todo el rato es hospitalización, y no tenemos la parte de las consultas que a mí no me gustaba. Como contras, yo así es algo que, esto es muy personal, es algo que tendréis que ver para vosotros. La calidad de vida, las guardias son malas. Las guardias en intensivos normalmente suelen ser malas, depende del hospital. Yo vengo de un hospital muy pequeño en donde las guardias de los adjuntos no son malas, porque hay poquitas camas y los pacientes no están tan malos. Entonces es algo que tendréis que valorar. ¿Me sale rentable tener 50 años y tener noches de no dormir nada? Pues en nuestra especialidad eso se va a dar. Y si os quedáis en un hospital como el 12 de octubre, con mucha frecuencia. Entonces es algo que tendréis que hablarlo vosotros y hablar con vosotros mismos. Otra contra, los pacientes pueden ir mal. Pacientes jóvenes, notamos muchísimos pacientes jóvenes, accidentes de tráfico, tiroteos, patinetes que se han caído y se han abierto la cabeza, pueden ir mal y eres tú el que tienes que estar lidiando con esa situación familiar de ha habido una parada, 15 minutos de parada, no sé cómo va a salir el paciente. Hay gente que esto le afecta mucho, hay gente que el drama personal en la UCI se viven auténticos dramas, entonces es algo que también pues, tendréis que valorarlo si podréis lidiar con ese tipo de situaciones, ¿vale? Y otra contra que también me parece importante resaltar es un poco que la organización del hospital genera mucha alteración de competencias del servicio. La UCI de mi hospital es muy distinta a la UCI del Ramón y Cajal y es muy distinta a la del Gregorio Marañón. Entonces es algo que tendréis que preguntar porque yo, por ejemplo, me interesé mucho por la zona de Valencia y la zona de Valencia anestesia lleva muchas cosas.
es algo que ya digo que hay que informarse muy bien porque no está tan delimitado nuestras competencias, porque como manejamos tanta patología, hay hospitales que desde que se crearon, pues una patología la está llevando anestesia y la va a seguir llevando anestesia, ¿de acuerdo? No tenemos un campo tan definido. Y a nivel europeo más o menos lo mismo. La pandemia esto lo ha cambiado entero, porque en la pandemia se ha descubierto que las UCI son necesarias para el paciente crítico, porque no es lo mismo una persona que vea esté de guardia en críticos una vez a la semana que un especialista que esté toda la semana viendo críticos. Entonces se ha visto que aumentan que disminuye mortalidad, en un montón de estudios se ve que las UCIs, y por ejemplo en Italia, en Francia, en Inglaterra, se están incentivando mucho el hecho de intensivos, ¿vale? Yo no tengo pensado irme, pero hay gente que hace esto y se va. Una de nuestras adjuntas está, por ejemplo, en Francia y está muy contenta, ¿vale? Entonces esto es algo que, bueno, muy personal, pero que le deis una vuelta, ¿vale? A nivel de intensivos. Y bueno, yo ya estoy terminando. A mí esta frase me gusta mucho, ¿vale? Que dice: integridad es hacer lo correcto, aunque nadie te esté mirando. Es muy interesante que os preguntéis qué estáis buscando y un poco que os olvidéis del qué dirán, de la calidad de vida, que a mí es algo que me molestaba mucho cuando estaba eligiendo plaza. Ya, pero es que la calidad de vida es muy mala, pero al final tenéis que hacer un poco lo que os gusta. Lleváis 8 años de vuestra vida estudiando y ahora que podéis elegir, yo no priorizaría muchas cosas antes de lo que es la calidad de vida, ¿vale? Me explico, matizo esto. Pero es importante que hagáis lo que os gusta, ¿vale? A mí me gusta mucho todo lo médico, entonces pues creo que la UCI es lo que más te va a aportar y no te va a cerrar una parcela de una especialidad, ¿vale? Entonces nada, os invito a que deis una vuelta a esto y que penséis lo que realmente os gusta y que os haga rentable en vuestra vida, ¿vale? Y nada, pues cualquier duda o lo que sea, yo dejo ahí mi contacto, yo estoy encantado de esto. Y lo único, ya digo, que el año que viene seréis un residente, los que entréis en el 12 de octubre, seréis un resi más, ¿vale? Somos 3 por año y el año que viene seréis 4. Entonces, eso es una bendición porque desahoga mucho de resis mayores cuando haya que hacer guardias, ¿vale? O sea que el panorama no pinta muy mal. Así que nada, cualquier cosa, estoy aquí encantado de resolveros, ¿vale? Y os invito a las jornadas de puertas abiertas para ver el servicio. Y bueno. Hola. Bueno. Estos seríamos vuestros R mayores. Hola. Dime. Bueno, se escucha, ¿no? Te escucho. Ah, vale. Has dicho que hay una UCI de la D, creo que era de postquirúrgicos cardíacos. Eso. Eso es diferente a la coronaria. Eso es diferente a la coronaria. Sí. Vale. Nuestra unidad coronaria tiene... Cardio se lleva su unidad coronaria, como pasa en los hospitales en general, los dos hospitales de Madrid, la coronaria está aparte, salvo los hospitales más pequeños. Y sí, efectivamente, la coronaria, iba a decir principalmente, donde la patología que más estos son el tema de infartos, ¿vale? Entonces es algo que se os gusta mucho la cardio. Lo que pasa es que nosotros en la UCI vemos muchísimo paciente cardiológico, o sea... Pero sí, la coronaria es esa parte, eso es de cardiología. ¿Alguna duda más? Hola, yo la verdad que nunca me había interesado intensiva, he venido por casualidad y me has despertado mucha curiosidad. Entonces, como no tengo ni idea de esto, ¿sí? ¿Qué preguntarías para elegir hospital en referente a la intensiva, me refiero? Pues yo preguntaría la organización del hospital. Preguntaría lo de las guardias, lo mítico que se pregunta siempre: ¿cuánto tiempo de guardias hay que hacer en urgencias? Eso me parece muy importante, porque a mí, por ejemplo, ya se me están haciendo largas las que me quedan y aún me queda un poco. La organización, y luego preguntaría muy bien la patología más frecuente o qué tipo de pacientes se maneja en esa UCI, ¿vale? ¿Qué tipo de pacientes se maneja en esa UCI? Luego lo que he comentado de anestesia, en qué choca la UCI, con qué está chocando, con cardiología o con anestesia son los principales. Las rotaciones, por supuesto. Si de R4 me van a dejar irme a rotar donde yo quiera. Y así a grosso modo. Y luego sí que preguntaría mucho, que es si cuando yo esté de guardia estoy con adjuntos, estoy con resi mayores. Esto no lo he dicho, me parece muy importante matizarlo. Nosotros empezamos las guardias de R1 y empezamos con nuestro resi mayor y vamos de la mano con él. Esto es una auténtica bendición, porque vamos a estar mimados hasta que ya nos dejen solos. Esto es una broma, pero en el Virgen del Rocío de Sevilla no es así. Empiezas de resi, de R1, haciendo guardias de UCI, o sea, con lo que supone hacer guardias de UCI. Es muy duro, sin saber coger una subclavia, ¿vale? Entonces, nosotros vamos muy acompañados, nuestros adjuntos están todo el rato pendientes de nosotros, nos dejan manga
ancha, pero nos enseñan mucho. Es algo que tenéis que preguntar de cómo es la formación, si yo voy a salir siendo un buen intensivista, ¿vale? Entonces es algo que yo preguntaría. Y luego ya, pues si os planteáis un hospital grande, pues tema de trasplantes, tema de tal, que yo ya depende de un poco de qué optéis por vuestro número, por vuestras ambiciones, ¿eh? Es algo que depende de vosotros. Yo. Que mi pregunta es respecto a ser un hospital grande y decir como que es algo positivo, que vaya a haber un residente más y demás. Al ser una especialidad que hacéis tanta técnica, ¿se nota eso en el sentido de competitividad, de decir es mejor ser más porque hay muchos pacientes o es mejor que seas un resi que al final no tienes ese sentido de esto para mí? Claro, al final las técnicas las vas a aprender porque tu resi mayor te coge y te diga, ven conmigo, que vamos a poner una central. Entonces, por poneros un ejemplo, yo el otro día estoy en la UCI, pero solamente hay un resi pequeño de guardia con ellos. Entonces, como solamente uno pequeño, el resi mayor te viene a buscar y te dice, tengo que ir a subir a una central en la planta de oncología, que tienen que poner la nutrición parenteral, por ejemplo. Entonces te llaman y te dicen, vente que la vas a poner tú. O sea, que haya un resi más, yo no lo sé porque esto, pero yo no creo que en absoluto os vaya a afectar a vuestra esto, porque los resis pequeños no chocan. De hecho, ahora mismo, como somos 3, cada uno está en una UCI distinta, la UCI T, la UCI C y la UCI D. Entonces nosotros no compartimos UCIs, salvo que luego estemos de guardia, de refuerzos y demás, pero cada uno se forma en su... No se pisan, me explico, no se pisan. Y está muy bien establecido que el R4, que está cansado de coger centrales de tal, va a ser al que al pequeño le van a dejar. Luego, como todo depende de la situación, paciente crítico que te viene de un accidente de tráfico, el R1 o el R2 no le va a intubar, le va a intubar el R4, R5. Eso es algo lógico. Pero yo, sinceramente, no creo que esto afecte en absoluto. De hecho, aliviará mucho a la hora de cuando seamos R4, R5, a mí, de hecho, me va a aliviar mucho también, de ser uno más para la planilla de meter guardias y poder favorecer esto, de poder favorecer cambios, de que podamos quitarnos un viernes si queremos, ¿vale? Así que esa es la duda. Sí. ¿Alguna más? O... ¿Las guardias de mochila también hacéis? Sí, o sea, las mochilas como tal es cuando te quedas hasta las 10. De R1 son mochilas. La verdad es que no nos gusta llamarle mochilas porque te quedas toda la noche y comes igual que comes resi mayor. Entonces, sí, de R1. De R1 empezamos las guardias. Además, puedes poner, esas las eliges a tu placer. Te dan la planilla, es donde tienes que coincidir con tu resi mayor y tú eliges el día, o sea que fenomenal. ¿Que quieres hacer 2? Hace 2. Yo llevo muchas porque me gusta mucho e intento favorecer que haya más. Eso ya depende de ti, pero sí, se hacen. Y es lo que digo que es lo mejor, porque es como una introducción a la UCI paulatina, de por lo menos mis primeras guardias sean simplemente de ver qué monitorización hay, cómo se llevan los pacientes, cómo es el pase de guardia. Entonces, sí, eso me parece de las mejores cosas que tiene nuestro servicio. Que en otros hospitales ya digo que no hay, ¿eh? Empiezas las guardias de UCI y empiezas siendo un intensivista más y es algo que a mí me parece muy mal. Me parece mal porque es un cambio muy grande. Nada.